Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este programa de reactivación económica del Ecuador. Realmente es un programa muy necesario. Hemos estado organizando por el MIPRO, Soluintec, ayudando. La semana pasada ya tuvimos las primeras 3 sesiones con Claudia Garzón, quien nos habló de aspectos laborales y aspectos que hay que tener en cuenta en esta época de pandemia, ¿no? Mi nombre es Fabián Decker, soy experto en finanzas personales y empresariales. El día de hoy vamos a conversar un poco de finanzas. He preparado una cápsula de finanzas personales que a mí realmente me interesa mucho que ustedes las conozcan, debido a que la situación está afectando no solamente a las empresas, sino a cada uno de nosotros como miembros de una familia, ya sea como jefes, como padre, madre, como hijos, etcétera. A todos les ha afectado esta situación. Nos ha cambiado a todos definitivamente. Y digo que ya la hemos vivido porque ya terminó. O sea, ya lo que está pasando ahorita es producto de lo que en algún momento se hizo o no se hizo. Entonces, ya si no hicimos nada para evitar la situación, ya sea personal, empresarial, o sea, familiar, o incluso en el Estado, si no se hizo, ya no hay cómo reaccionar, sino más bien ahorita las acciones que hagamos en este momento son a futuro, pues, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que prepararnos desde este momento para cuando ya empiece el final de la pandemia. O sea, ya ahorita no hay como, ni siquiera la persona más planificadora, la que pudo haber hecho un plan de vida muy consensuado, muy consciente, puso una pandemia en su plan de vida. Entonces, de corazón, espero que la humanidad tenga cambios positivos luego de esta situación. Para entrar en el tema, les voy a pedir 2 cosas. Bueno, primero, esta presentación también la pueden ver en prezi.com/live/bilance. Está aquí en su pantalla, en la parte superior derecha de su pantalla. Pueden acceder también directamente a esta presentación para que la puedan seguir a sí mismo, pues, ¿no? Y las cosas que le voy a pedir, aparte de esto, es la siguiente. Es que, bueno, empecemos primero por el chat de preguntas. Las preguntas van a estar abiertas, yo las contestaré al final. Sin embargo, bueno, quería saber también un poco, antes de que entremos en materia, cuáles son sus expectativas respecto a ustedes en sus finanzas y qué es lo que quieren después de estos días terminar conociendo, pues, ¿no? Sabemos que, como les decía, ha afectado finanzas personales, ha afectado a las finanzas de mi empresa, me ha afectado seguramente a mí en el trabajo, a lo que a ustedes les ha afectado. ¿Qué expectativas ustedes esperan, qué quieren conocer de sus finanzas aquí en hoy y los otros 2 días que tenemos, pues, ¿no? de este programa? Adicionalmente, también quería pedir lo siguiente. Pueden iniciar, vamos a continuar con la siguiente lámina. Aquí está un poco el contenido. En esta página web, en menti.com, he preparado una pregunta que dice: ¿qué aprendí de mis finanzas en esta cuarentena? ¿Ya? Por favor, ingresen a este menti.com. Allá va a aparecer así como un buscador donde ustedes van a marcar el código que está aquí en pantalla, el 708375, ¿ya? Y ahí ustedes pueden responder. Las preguntas son totalmente, son incógnitas, no vamos a saber quién respondió una u otra opción. Las opciones son 4 o 5 opciones que he puesto para conocer un poco qué ha pasado con sus finanzas en estos días, pues, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, desde que empezó el aislamiento y hasta los días que hemos transcurrido, que son tal vez ya más de 50. Entonces, para empezar un poco en materia, aquí está el contenido, al menos el día de hoy. Primero, intro, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Vamos a conversar un poco de eso y nuestras finanzas cotidianas. Está un poco separado de lo siguiente porque ya es un poco más hablando ya de acciones que debemos tomar en los días venideros para poder reactivarnos, pues no, reactivar desde la parte financiera. Es importante tener en cuenta que, claro, nos ha afectado a nosotros como personas y nosotros como personas debemos estar primero con nuestras finanzas totalmente organizadas de alguna manera para poder también pensar en qué estamos haciendo en el trabajo y cómo podemos también reactivarnos en el trabajo y qué otras alternativas tenemos que tomar en estos días, pues, ¿no? Entonces, hablando de finanzas personales, ¿qué tenemos? Hay
he puesto 4 herramientas, no son 4, no son solamente 4, son muchas. Sin embargo, bueno, he tocado registro de actividad, que se refiere a que yo, de aquí en adelante, a partir de este momento, tengo que vivir conscientemente. ¿A qué me refiero? Si todos los días yo salía de mi trabajo, iba, trabajaba, regresaba a mi casa, me sentaba, me acostaba a ver televisión, se acababa el día y de nuevo lo mismo, tenemos que darnos cuenta de que de aquí en adelante ya no es igual. O sea, el futuro no va a ser igual que el pasado. Entonces tenemos que hacer cosas muy importantes y muy diferentes, muchos cambios en nuestra vida para poder llevarla de otra manera. Lo que, bueno, en inglés se le llama mindfulness. Acá, vivir conscientemente, me refiero a que, por ejemplo, estamos acá en el lado izquierdo, registro de actividad. Hacer un balance, hacer un inventario de lo que tienen. Es básicamente un listado que en un principio ustedes lo harán de forma muy abierta y dirán, bueno, tengo esto, se enfrascarán en lo más grande, pero es saber qué tenemos para ver si es que en algún momento tengo que venderlo. Obviamente no lo voy a vender a precio nuevo, sino a un precio de cuánto me darían en este momento por lo que ya lo he usado, pues, ¿no? Entonces, hacer ese balance es importante, hacer el registro de gastos, lo cual también, asimismo, cuando nos ponemos a hacer un registro de nuestros gastos, pensaremos primero en nuestra casa, en nuestros pagos de tal vez hipoteca o alquiler, educación, movilización, pero hay muchos gastos que no tomamos en cuenta. Entonces es importante que en nuestras finanzas empecemos a ver en qué estamos gastando, y hay gastos que definitivamente vamos a tener que hacerlos a un lado, o reducirlos. Si antes tal vez íbamos 4 veces en el mes al cine o más, tal vez reducir un poco. La idea es ya ir ajustando nuestro presupuesto. Seguramente algunos ya notaron que debieron haber ahorrado, seguramente algunos notaron de que debieron gastar menos. Entonces es importante que ahora nos demos cuenta que de aquí en adelante las finanzas, la economía de los países va a cambiar. Entonces es importante que nosotros también tengamos y hagamos conciencia de todas esas situaciones, de todo eso que no hicimos para poder llevar un nuevo rumbo, ¿ya? Asimismo, registrar nuestros ingresos y nuestros egresos. Ingresos y egresos no es lo mismo que ingresos, no es lo mismo que cobros, y egresos no es lo mismo que gastos, pero lo voy a explicar después para que lo tengamos un poco más claro. No siempre se da el ingreso en el mismo momento que el cobro, y tampoco se da el gasto en el mismo momento que sale el dinero, pero ahí es importante que tengamos claro que no es lo mismo, ¿no? Otra herramienta que es muy importante a la que debemos tomar en cuenta es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia, para hacer un fondo de emergencia, lo más importante primero es definir qué es una emergencia. Puede ser una emergencia quedarse sin trabajo, puede ser una emergencia que se haya dañado la refrigeradora en estos días de pandemia, puede ser una emergencia, y no necesariamente que se te dañen los muebles en un día que no estemos dentro de cuarentena, o antes de que venga la pandemia, se dañen los muebles o quiera cambiar yo los muebles de mi casa. Puede ser que eso no sea una emergencia. Entonces es importante que si queremos primero formar un fondo de emergencia, construir un fondo de emergencia, definamos qué es una emergencia. Ya les digo, puede ser alguna cuestión de salud, puede ser una cuestión de quedarse sin trabajo, ya. Lo que ustedes definan como emergencia es importante, pero hay que empezar a poner las cosas sobre papel, empezar a darnos cuenta que dónde estamos actualmente y qué es lo que necesitamos para que en el futuro ya hagamos acciones diferentes respecto a nuestras finanzas de forma consciente, ¿ya? Entonces luego en el fondo de emergencia, luego de definir qué es una emergencia, tenemos que establecer el monto. ¿Cuánto para nosotros sería lo ideal tener para sentirnos seguros con un fondo de emergencia? Me refiero a 3 meses de mis gastos, 6 meses de mis gastos. ¿Cuánto sería lo justo para ustedes, o lo necesario para que se sientan tranquilos y puedan ir construyendo ese fondo con sus ingresos mensuales, ¿no? Otro y que es muy importante, las herramientas en nuestras finanzas, son los objetivos personales. Es aterrizar nuestros objetivos y ponerles un valor monetario. Me refiero a que, así mismo como les decía, ¿dónde estás? En este momento, ¿dónde estamos y qué quieres llegar? Dejemos de vivir
ya les decía, como que la marea nos va llevando, porque ya ahorita tenemos que accionar, reactivarnos de alguna manera y continuar nuestra vida de forma diferente. Es cierto, tal vez esto puede durar un año hasta que el distanciamiento físico se cambie, pero mientras tanto, con estas medidas de distanciamiento tenemos que igual ponernos objetivos. Seguramente si es que nosotros éramos de los que nos fijamos objetivos, ya esos objetivos habrá que también reformularlos un poco, pero sin embargo hay que ahorita sentarnos y hacerlo y ver hacia adelante qué va a venir y qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es lo que quiero, y ponerle un valor monetario. O sea, si yo quiero algo bien, algo material, ver lo valioso que puede ser eso para mi vida, y si es necesario ir construyendo, así mismo como construir un fondo de emergencia, construir un fondo para hacer esa compra, ¿ya? Entonces, ¿cuánto necesitamos para formar ese fondo de emergencia? ¿Ya? Y la última herramienta muy importante, no están en orden, estas herramientas no están en orden, sino más bien son todas, y además de estas hay muchas más que tenemos que considerar siempre en nuestras finanzas personales, es el flujo de efectivo. Conocer tu modelo quiere decir dónde estoy actualmente. Ya vamos a ver cuáles son los modelos de flujo de efectivo, definir mi modelo ideal. Ya cuando los veamos vamos a ver a qué modelos, en cuál queremos estar nosotros participando actualmente, en cuál estamos y a cuál queremos llegar, ¿no? Y es importante también ir midiendo nuestros resultados constantemente, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los modelos de efectivo. Aquí, bueno, en una economía normal, así como hay en las economías, en las finanzas empresariales, en las finanzas personales, asimismo, hay ingresos, hay gastos, hay activos y hay pasivos. Entonces, los activos es lo que tenemos, los gastos o los pasivos, digamos, los pasivos son las deudas que tenemos, a quién le debemos. Entonces, en el primer modelo, lo que tenemos es donde gastamos más de lo que nos ingresa. Entonces, esta persona recibe un ingreso, lo gasta, y como está gastando más de lo que mes a mes recibe, va a tener endeudamiento. Ese endeudamiento va a irse subiendo conforme va pasando el tiempo, hasta puede llegar, si continuamos en un modelo de esta forma, puede llegar a que finalmente sea insostenible y nuestras deudas simplemente no va a alcanzar nuestro ingreso para pagar nuestras deudas. En este modelo es muy importante ya empezar a tomar acción. Si noto que yo estaba en esta acción, en este modelo en que he gastado más de lo que a mí me ingresa, y obviamente tengo mucha deuda, tengo que empezar a tomar acción en este modelo. Nuestro siguiente modelo se refiere a que, bueno, yo puedo sentir que estoy haciendo las cosas más o menos bien, y lo mismo que me ingresa es lo mismo que yo gasto. Entonces, todos los meses, bueno, llega mi ingreso, yo tengo distribuido cuáles son mis gastos personales, cuáles son con los que yo puedo cubrir todas mis necesidades mes a mes, y lo gasto todo. Entonces no me está quedando nada. ¿Qué pasa? En una situación de COVID-19 del año 2020 no tuve con qué responder. ¿Qué pasa? Si igual mantengo mis ingresos y mis gastos, pero ¿qué pasa si mi ingreso se va? ¿Ya? ¿Qué pasa si el ingreso se fuera? Y los gastos se van a mantener, mis gastos necesarios de alimentación, mis gastos necesarios de educación, de movilización, los gastos que yo estoy incurriendo todos los meses, tal vez los voy a seguir teniendo, tal vez el de movilización no, pero los demás sí. Entonces tengo que darme cuenta de que si estoy en este modelo, algo está faltando, ¿ya? Y probablemente ese algo sea el ahorro. Quiere decir, voy a mantener mis ingresos, voy a llevar estos ingresos para cubrir mis gastos mensuales, personales, y asimismo voy a dejar algo para el ahorro. En este modelo de aquí es muy importante, pero aún falta más, porque probablemente el ahorro no va a ser suficiente en un caso de emergencia. Entonces también hay que definir, así como les decía, armar un fondo de emergencia, armar un fondo hacer mis objetivos de qué es lo que yo estoy buscando a futuro para poder finalmente accionar en mi vida. En este modelo donde yo tengo ingresos y gastos y estoy ahorrando muy poco, finalmente va a quedar algo que nos va a faltar. En el siguiente modelo, que es el cuarto,
Les voy a retomar. El primer modelo era de las líneas amarillas, donde yo gastaba más de lo que me ingresaba, tenía gastos y tenía pasivos, o sea, deudas. El segundo modelo, que es de esta línea roja, donde yo no ahorraba, sino más bien solamente tenía ingresos y gastos y no me quedaba nada para el ahorro. El tercer modelo es esta línea morada que está aquí, donde tenemos asimismo ingresos, gastos, probablemente haya algo de deuda y también estamos siendo conscientes de que tenemos que ahorrar. Entonces, bueno, estamos dejando algo para el ahorro, ¿ya? Finalmente, en el cuarto modelo, que son estas líneas blancas de aquí, ya vemos que ya interactúan de diferente manera. Nuestros ingresos cubren nuestros gastos. Asimismo, hay ingresos que van al ahorro, pero asimismo del activo sale dinero y va a nuestros ingresos. ¿Ya? Las líneas, las flechas son flujo de dinero. Entonces, estas líneas hacen que el ingreso vaya hacia el activo y este activo también nos está generando ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Como el activo está trabajando, ya cuando tenemos una inversión, ya cuando tenemos otro ingreso adicional, tal vez, si somos empleados en relación de dependencia, tenemos un ingreso adicional, o si somos empresarios, tal vez buscar una línea nueva de negocio, algún nicho que no esté siendo atendido, poder tener darle solución para poder también incrementar nuestros ingresos. Pongamos el caso de una persona que está en relación de dependencia y ya quiere formar su flujo de efectivo de esta manera, teniendo ingresos y conformando activos. Entonces, estos activos finalmente puede ser que nos ayuden a pagar los pasivos. Si yo me quiero comprar un auto en este momento, ya teniendo un activo, mis ingresos, el ingreso principal, digamos, el ingreso de mi trabajo en dependencia, lo estoy usando para cubrir mis gastos y estoy dejando algo para el ahorro. Y este carro que me quiero comprar, lo pago con mi otro ingreso activo, ¿ya? Entonces, que sería ya un ingreso pasivo porque sí, finalmente no estoy teniendo que usar tanto de mi tiempo para obtener este ingreso cuando ya tengo una inversión. Entonces es importante tener eso en consideración, ya buscar otras alternativas para poder finalmente seguir adelante con nuestra vida, porque ahorita hay muchas cosas que tal vez llegaron y pensamos en que no hicimos planificación. Y ahora es el momento. No es mi intención venirles a decir, nunca planificaron, sino más bien a llevarlos a que ustedes o que todos hagamos conciencia y podamos hacer de la planificación parte de nuestra vida. Planificar nuestras finanzas, como dice aquí el tercer punto, vivir con conciencia, es lo que yo les decía, empezar a darnos cuenta de todas las acciones que hacemos. Todo lo que está pasando ahorita probablemente es consecuencia del pasado, de las decisiones que tomamos en el pasado. Las finanzas personales no es tanto de dinero. Mucha gente dice, no, a mí no me va bien con los números, yo no sé nada de manejar mis finanzas. No tiene mucho que ver las finanzas personales con los números, sino más bien con la forma o las decisiones que nosotros tomemos, los buenos hábitos que adquirimos respecto al manejo del dinero. Entonces, como les decía, en estos tres últimos puntos del tema de finanzas personales es analizar nuestra situación, vivir con conciencia y planificar nuestras finanzas. Eso nos va a ayudar para sentarnos solos o con nuestro círculo familiar, que es muy recomendable siempre que en todos los miembros de una familia tengan ese acceso, pues, ¿no? Y sean conscientes de todos los ingresos que se tienen en el hogar. Desde los más chiquitos, o sea, desde niños hay que empezarles a enseñar cómo hacerlo, ¿ya? Empezarles a enseñar a los niños, empezarles a enseñar a todos los miembros de la familia cómo llega el dinero a la casa y cómo se lo está utilizando, ¿ya? Hagamos también de los niños que hagan conciencia en ese sentido, que el dinero no venía porque llegaba a una cuenta del papá o de la mamá de forma mágica, sino más bien que ellos trabajaban y con el trabajo es como se construye una riqueza, ¿ya? La riqueza se mide por cuántos días yo puedo vivir sin trabajar. Si yo el 15 de marzo fue mi último día de trabajo y ya no puedo vivir el 16, es porque no tenía tal vez una riqueza construida. No estoy hablando de millones de dinero, sino estoy hablando de un plan sólido para continuar en esta situación, ¿ya? Entiendo que tal vez si no hicimos antes algún plan de estos, es importante que ahora empecemos a construirlo, ¿ya? Vivir con conciencia y planificar nuestras finanzas son situaciones muy importantes. Pero para continuar con
con nuestro plan, ya vemos en nuestro contenido, hablamos de, bueno, dónde estamos, hacia dónde vamos, donde los invito a hacer planes para nuestra vida, a hacer objetivos que nos traigan un mejor porvenir, porque ahorita, como les decía, el futuro ya no es la continuación del pasado, ya tiene que ser un nuevo plan que tenemos que todos emprender en este momento para reactivar nuestra economía, para reactivar nuestra vida familiar y nuestra vida cotidiana como lo estábamos haciendo antes, ya no va a ser igual, definitivamente. Entonces, la siguiente invitación que les quiero hacer es a emprender. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si estábamos en una realidad donde teníamos un ingreso en relación de dependencia, bueno, ese ingreso en relación de dependencia, busquemos otras alternativas que también podamos hacerla en nuestros ratos libres, los fines de semana, o hay muchos modelos de negocio que ofrecen también otras empresas para poder, mientras siguiendo con nuestras actividades que ya tenemos fijas, por así decirlo, continuar generando dinero. En la actualidad hay un montón de alternativas, sobre todo en línea, que nos ayudan a emprender y a obtener ingresos extras, ¿ya? Entonces, para emprender, primero conozcamos cuáles son las fuentes de dinero, dónde estamos, como les digo, siempre me gusta decir, dónde estamos nosotros primero ubicados para poder decir a dónde queremos llegar. Tenemos 4 fuentes de dinero: el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversor. Aquí en el cuadro del empleado es la persona que, bueno, intercambia su tiempo y su esfuerzo por dinero. Él va todos los días a su oficina, tiene que cumplir un horario, tal vez ahora en estos tiempos de teletrabajo, igual va a tener que cumplir con sus tareas y sus objetivos de la empresa para la que trabaja, ¿ya? Pero finalmente él intercambia tiempo por dinero. El autoempleado, hay muchos ahora, pueden ser personas que estén ejerciendo su profesión o freelance, están de cierta forma, bueno, tal vez dependen de su tiempo, pero también están dependiendo de que si él está en ese momento trabajando, esa persona va a poder, en el momento que esa persona no esté trabajando, simplemente va a dejar de ganar. Entonces es importante tomar en cuenta que es importante hacer un sistema que permita, mientras yo estoy dejando de trabajar, seguir generando dinero. Se me viene acá ahorita una idea, por ejemplo, un médico que tal vez tienen una oportunidad muy grande los médicos actualmente. O sea, yo creo que ahorita es básico que un médico ya empiece a ver la alternativa de crearse una cuenta de redes sociales en Instagram, en Facebook, y por qué no TikTok. O sea, TikTok no, ahorita tal vez está siendo visto como una red social un poco para diversión, pero probablemente se le puede ver una forma diferente, mirar la página y ver que puede servir de alguna manera de forma positiva, de forma, no digamos positiva, no diga que sea negativa, sino de una forma para generar también ingresos para un profesional. ¿Por qué no? No hay que descartar esa alternativa. Entonces un médico, como les decía, puede tener una cuenta de redes sociales para poder desde ahí generar consultas, generar contenido que le dé, apertura a mayor mercado y poder tener mayor mercado, por así decirlo, pues no que son sus pacientes, pero también asimismo él ofrece una ayuda. Ya para profesionales, como hay expertos en finanzas como yo, se han abierto también muchas alternativas ahora, porque hay muchas consultas en línea de este tipo. Entonces, obviamente también es importante tener una presencia para poder generar dinero de esta forma. En el caso de los dueños de negocio, tal vez sí, actualmente, hemos tenido una forma de trabajar, las empresas, los dueños de negocio se apalancan, ¿no?, en personas que trabajan para él, y de esa forma, llegan a sus objetivos empresariales y a sus objetivos económicos. Entonces, el dueño de negocio tal vez tiene que analizar a dónde puedo llegar. O tal vez si estoy atendiendo un mercado, ¿por qué no puedo ver a otro mercado? ¿Por qué no entrar ya al negocio en línea? Entonces, hay muchas cosas que los dueños de negocio ya tienen que empezar a notar para llevar otro camino. Ya les digo, todo con el afán de hacer crecer nuestros ingresos. Y diversificarlos. O sea, si somos empleados, buscar una alternativa. Si somos dueños de negocios, para todos hay una alternativa. En el caso de los inversores,
que son personas que tienen unos activos y esos activos les generan un ingreso. ¿Ya? Tal vez para estas personas el ingreso que tengan no depende mucho de su tiempo y de su esfuerzo, ¿ya? Pero asimismo hay un riesgo que ellos están teniendo al invertir su dinero en algún negocio. Entonces esta inversión ellos también tendrán que irlo midiendo, tendrán que ir midiendo ese riesgo que están tomando ahorita, ya, para tal vez tomar riesgos menos más suaves, pues, ¿no? Para no decir que meter todas las gallinas, todos los huevos en una misma canasta, sino más bien decir que el inversor está diversificando sus alternativas de inversión y poder de esa forma tener ingresos, unas con más riesgo y otros con menos riesgo, pues, ¿no? Entonces, estas 4 fuentes de dinero ya hace ver de dónde provienen nuestros ingresos. Ahora sí, o sea, los invito a ustedes a que vean en cuál de estos 4 cuadrantes se encuentran. Espero que se encuentren en alguno actualmente y que pensemos en ya sea saltarnos a uno o compartir cuadrante con otro. Entonces ya no ser solamente pertenecer o ser miembro de un solo cuadrante, sino más bien de cualquiera de estos otros 3 para poder seguir generando dinero, ¿ya? Porque yo sí también, o sea, quisiera decirles que es importante buscar nuevas fuentes de ingreso, ¿ya? Definitivamente ahorita el emprendimiento ha crecido mucho ahorita todos quieren vender mascarillas y artículos de seguridad. Sí, es verdad, son muy demandados. Las personas que están vendiendo ahorita mascarillas probablemente son de esas que llegaron a las importaciones del mes pasado o 2 meses atrás, ¿ya? Entonces hay una especulación tremenda con el precio de las mascarillas que están súper altas. Sin embargo, ya llegarán en este mes, a final de mes, nuevas importaciones de mascarillas, probablemente con precios más bajos, aunque van a estar sobre el precio a lo que hemos acostumbrado. Entonces, no solamente ahorita, bueno, tal vez por estos momentos de pandemia todo el mundo quiere vender mascarillas y artículos de seguridad, pero hay que ver que esto va a pasar y tenemos que estar preparados, porque este es el momento para prepararnos para lo que queremos lograr. Si que ustedes quieren vender artículos de seguridad para protegernos del coronavirus, perfecto, pero si tienen otra idea en su negocio, tienen otro objetivo, que es importante que ya se lo planteen, vayamos viendo qué alternativas tenemos. Actualmente la ley de emprendimiento fue lanzada fue aprobada en el mes de febrero. Justamente el 28 de febrero ya se aprobó la nueva ley de emprendimiento. Personalmente, no soy tanto de pensar de que debe existir una ley de emprendimiento, sino más bien que todas las leyes deben ser un motor o deben abrir el campo ya sea para nuevos negocios, para negocios en marcha o para negocios que tengan ya un nivel de madurez más alto. Ya, tiene que ser la ley, tiene que ser abierta para todos. Pero bueno, veamos lo positivo de que ahora hay una ley nueva. Ya, esta ley de emprendimiento nos está trayendo muchos beneficios. Lo importante que les quiero comentar de esta ley de emprendimiento es que fomentar el emprendimiento que tiene 5 objetivos. Fomentar el emprendimiento e innovación. Ya, el gobierno o el Estado está ahorita obligado a fomentar el emprendimiento y la innovación, como les decía. O sea, no es tanto de que ya la ley me va a servir para yo como emprendedor, qué cosas nomás debo cumplir. Ya no es tanto eso, sino que más bien esta ley salió muy positiva en el sentido de que le abre un abanico al emprendedor y el gobierno también entra a ser parte, no solamente como controlador, sino como que promotor de manera incluso monetaria de muchos de las alternativas de emprendimiento que puedan existir. El segundo objetivo es la facilitación o facilitar la creación, operación y liquidación del emprendimiento. Impulsar la eficiencia y la competitividad, promover programas de soporte técnico y financiero y fortalecer la interacción entre los diferentes actores en la comunidad. ¿Ya? Esta ley de emprendimiento está uniendo además del Estado, está uniendo a las universidades, está uniendo a estos comunas de artesanos, por ejemplo, o diferentes artífices del emprendimiento, o sea, grupos de artesanos, grupos de emprendedores,
los espacios de coworking, todos los está uniendo para que podamos de alguna manera, de forma reglamentada, seguir emprendiendo y no mantener esa estadística que se decía que los emprendimientos en el Ecuador no llegan si llegan al tercer año ya es como que milagroso. Entonces actualmente ya se quiere dejar a un lado esa realidad que teníamos respecto a los emprendimientos y empezar a darnos cuenta de que hay con esta ley un soporte que le permita al emprendedor tiene que mostrar el apoyo que tiene de parte del gobierno. Entonces es muy beneficiosa en ese sentido la ley. Ya tiene las obligaciones que tiene el Estado, como yo les decía, que no solamente nos va a ser como un ente controlador, sino más bien es un ente que tiene sus obligaciones respecto a los emprendedores. Dice, crear políticas que sean apropiadas para el emprendimiento. Ya, de hecho, por ejemplo, tiene que indicarle, o la ley ya le indica al Ministerio de Trabajo que tiene que abrir el camino para que los emprendedores tengan nuevas formas de contratación en ciertas condiciones, ciertos tipos de contratos, ciertos tipos de cumplimiento de horarios laborales, de flexibilidad en cuanto a horarios laborales. Entonces eso es muy bueno. Ya simplifica los trámites, también es algo que es realmente muy beneficioso, porque para un emprendedor lo primero que le decían, anda, saca tu hace probablemente 15 años, si se daba un curso de cómo emprender o cómo empezar mi nuevo negocio, y esto es realidad, existían estos cursos, tenías que ir a sacar un RUC, si que ibas a hacer una compañía, una persona jurídica, tenías que hacer la escritura, ir al notario, inscribirla en el registro mercantil y toda una serie de trámites para recién poder empezar a vender. ¿Ya? Ahora esta ley también habla de simplicidad de trámites. Es muy importante también notar que, la ley está emitida aquí el 28 de febrero, fue emitida el 28 de febrero. Ahora, seguramente en las próximas semanas, se emitirá el reglamento de esta ley, donde vamos a tener tal vez mayor visibilidad de muchas cosas de lo que dice la ley y cómo será este asunto del Ministerio de Trabajo, cómo será el asunto de la creación de políticas y todas las instituciones o entes que existen dentro de este ambiente del emprendimiento, y asignar los recursos necesarios. Sí, es verdad que va a haber recursos necesarios que el Estado va a tener que construir fondos para apoyar el emprendimiento, y asimismo va a asignar los recursos necesarios para que estas políticas sean generadas, porque definitivamente todos estos entes que se creen que finalmente sí, va a ser un poco más de burocracia, pero va a haber un presupuesto aprobado o definido para estas nuevas entidades que se crean con propósito de esta ley de emprendimiento, ¿Ya? Fomento al emprendedor. Este es otro aspecto que habla de que debe haber un registro de emprendedores. Sí, hay que inscribirse, todos los emprendedores deben inscribirse y formar un registro de emprendedores. Va a haber centros de emprendimiento. Hay una cosa muy interesante, es que también indica en la ley que que la Secretaría o la entidad que administra los bienes inmuebles del Estado, que es Inmobiliar, esta Inmobiliar la ley le exige o le pide que hayan espacios destinados para espacios de coworking o para que los emprendedores realicen sus presentaciones o tengan espacios para trabajar y reunirse. Eso también es algo bastante interesante que aparece en la ley. La promoción internacional también se habla en la ley de que, la ley obliga en cierta forma al gobierno a que se haga promoción de los emprendimientos que están naciendo, que han nacido en el Ecuador, para poder darles una visión al exterior. Esto también quería comentarles que es muy importante en cuanto a tomar la alternativa del emprendimiento. Es que vean que, en el Ecuador tenemos 17 millones aproximadamente de habitantes, pero con estas herramientas de llegar a más personas a través del internet, yo creo que es muy importante que todos los que estén pensando en emprender puedan
ver en adelante no solamente venderle a nosotros los ecuatorianos, no solamente que venga y poderle entregar a través de un globo o un picker nuestro producto a mi vecino que vive en el otro lado de la ciudad, sino que podamos, porque hay muchas facilidades de comunicación y muchas facilidades de transporte, tal vez no en este momento, pero yo los estoy invitando a que vean a futuro, es que piensen en venderle a nuestros países vecinos, que piensen en exportar a otros continentes, ¿por qué no? Entonces, todas estas cosas que van a ser finalmente ayudadas a través de la ley de emprendimiento, ya vayámoslas pensando de qué manera podemos nosotros promover el emprendimiento y ayudar a la economía de nuestro país mediante la exportación, ¿ya? Otra cosa que habla aquí en el cuarto punto de esta lámina es las condiciones favorables de cobro. Se habla de que ya había una ley anteriormente, en la ley la ley de supermercados se llamaba, donde los supermercados estaban obligados a que si es una persona pequeña, un proveedor pequeño, o sea, me parece que eran menos de $50,000 en el año, que este proveedor le vendía a un supermercado, este supermercado debe pagarle máximo en 15 días. Ya sabemos que en los supermercados tal vez las condiciones de pago son de 60 o 90 días o tal vez más. Entonces, en esta ley de supermercados ya los proveedores pequeños tenían esa apertura de que se les pagaba en 15 días. Asimismo, en esta ley de emprendimiento se está hablando de que se den condiciones favorables para los emprendedores. Las personas que estén inscritas en este registro de emprendedores van a poder recibir también condiciones de pago favorables, ¿no? Condiciones de pago que no lo aprieten tanto en su economía, ¿ya? Y algo que nos interesa saber también en esta ley de emprendimiento y que la toca muy claramente cuáles son las formas de que pueden haber financiamiento e inversión, son estas 6 alternativas. El capital semilla, que consiste en, una entidad quiere invertir en una idea que yo tengo, analiza mi idea y te doy un capital para que tú empieces tu negocio. Entonces es muy importante que los emprendedores tengan en consideración que hay que hacer un plan de negocios. Un plan de negocios que contenga, el plan de negocio contiene generalmente el plan de marketing, el plan financiero, el resumen ejecutivo, que es para lo que las personas puedan revisar brevemente ese plan, y una serie de información que es muy importante para una persona que quisiera invertir en su negocio. Entonces yo los invito nuevamente a que si tienen una idea, no la dejemos solamente en nuestra cabeza y pensemos un poco en abrir nuestro abanico de oportunidades de que pueden venir inversores de afuera, ¿ya? Tal vez en este momento los bancos no sean la mejor o la más. De hecho, los bancos muchos no están dando financiamiento si tu negocio no está en operación, ¿ya? Entonces, si la banca no es una alternativa para un pequeño emprendedor, una persona que está recién empezando con su negocio, veamos estas alternativas de financiamiento como forma de capitalizarnos. El capital semilla, es un capital que recibo de una persona o una entidad para llevar a cabo mi idea. El capital de riesgo es un poco parecido, solamente que digamos que esta persona que está tomando, tal vez el capital semilla puede darse que es un regalo para el emprendedor, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Pero el capital de riesgo, en cambio, sí va a tener el riesgo, la persona que invierte ese dinero en que va a tener un retorno, ya sea del capital o del capital más un interés de lo que yo haya invertido, ¿ya? Los inversores ángeles también son, ya se los nombra en esta ley de emprendimiento. Esto es un poco, yo recuerdo hace por lo menos 5 años atrás, cuando se hablaba de inversiones en forma de financiamiento de emprendimiento en cursos que daba, recuerdo que ya hablábamos de estos temas, pero no estaban en una ley. Entonces, tal vez el mercado ecuatoriano no los permitía o no los veía como una alternativa. Ahora ya están en la ley de emprendimiento. El inversionista ángel es asimismo un poco como el capital semilla, pero lo quiere diferenciar. ¿En qué sentido? El inversionista ángel no forma parte del emprendimiento. Si yo tengo una idea y consigo un inversor ángel, esta persona va a invertir en mi negocio, pero no va a tomar injerencia en las decisiones que se hagan en mi negocio. El negocio va a seguir siendo mío, ¿ya? Y sí créanme que hay algunas entidades
les llaman en inglés, pero bueno, son aceleradores de startups, aceleradores de emprendimientos. Ya, ellos analizan tu idea, analizan tu plan de negocios y consiguen el financiamiento para que tú lo pongas en marcha. Eso es súper bueno. Realmente ya se han formado algunas entidades de aceleradores de emprendimientos, pero ya es algo que yo creo que con el lanzamiento de esa ley se va a masificar un poco más. El financiamiento público, que es otra forma de financiamiento. El Estado, como les decía, está obligado a construir fondos que promuevan emprendimientos. Entonces, las personas que aún no está todavía, digamos, de todo definido de cómo va a ser, sea la que es a través de la corporación financiera o del Banco Ecuador, estas entidades tendrán que fijar fondos. En el reglamento que se lanzará probablemente ya en las próximas semanas de esta ley de emprendimiento, sabremos con más claridad cómo serán las alternativas que se tengan, pues, ¿no? Algo muy interesante son estas dos últimas, las garantías intangibles, que se refieren a garantías. Por ejemplo, si yo tengo un software, ese software, por más que sí, no es un bien tangible, no es un bien que lo puedo tocar, ya lo puedo yo dejar como garantía. O sea, si yo tengo la patente o la propiedad intelectual o la propiedad industrial de algo, yo puedo esa patente, puede ser hasta una canción, un jingle, alguna cosa, eso que es intangible, pero yo tengo la licencia y tengo el derecho de uso porque yo lo creé, yo también lo puedo dejar de garantía. Claro, requiere de que una persona experta en estos análisis y en evaluar esa garantía te diga cuánto vale tu bien intangible, pero finalmente es algo muy interesante que se pueda ya dejar en garantía un bien de este tipo. Anteriormente no, anteriormente una garantía era una máquina o era una casa, pues no un bien, un edificio. ¿Ya? Entonces es muy importante que se tome en consideración que las garantías intangibles van a ser ahora también consideradas como una forma o sea, se le puede dejar en garantía para financiarse. ¿Ya? Y otra es el crowdfunding. Actualmente el crowdfunding ha sido muy utilizado probablemente para situaciones de ayuda o de promoción social, pues, ¿no? Entonces ha sido muy utilizado para eso, pero ahora con la ley de emprendimiento se abre la oportunidad de que a través de plataformas digitales muchas personas inviertan en mi idea, en mi negocio, y de esa forma yo tener un capital. Es muy importante que ahora, yo creo que la cultura ecuatoriana siempre ha sido de que es mi idea, alguien me la va a robar si yo la lanzo, o es mi idea, yo no se la quiero decir a nadie. Es muy importante que vayamos un poco también cambiando la mente en ese sentido y veamos que hay formas de proteger nuestra idea, sí, pero también si queremos que nuestra idea surja y nuestra idea ayude realmente a la sociedad, tenemos que buscar alternativas para financiarnos y poner esa idea en marcha. Entonces, que no se quede solamente en el papel, sino que ya la pongamos en marcha. Es importante ver este tipo de alternativas. El crowdfunding, el capital semilla, el capital de riesgo son alternativas muy buenas para que, si yo tengo una idea buena que puede ayudar a mucha gente, cambiar el mundo, la puedo importar, la puedo escalar, la puedo hacer, crear un sistema que no me genere estar en una oficina de 8 a 8, o quién sabe de qué hora, todos los días, que los invito a que vean este tipo de alternativas para que hagan su idea, ponerla en marcha. ¿Ya? Continuamos. Bueno, finalmente en esta ley de emprendimiento se tocan, como ya les comentaba, modalidades laborales especiales, que era lo que me refería de que van a haber, el Ministerio de Trabajo tendrá que ponerlas un marco, pues, ¿no?, sobre las leyes y los horarios, sobre el tipo de contrato que va a regir en estos emprendimientos, también sobre el asunto de la afiliación al IES, de qué forma se va a tomar. Ya, en el reglamento, como les reitero, va a ser tomado o va a ser explicado de mejor manera o más ampliamente. Y la creación de sociedades por acciones simplificadas. Bueno, estas sociedades por acciones simplificadas van a ser sociedades donde
la persona que invierte en una sociedad, por eso les decía, hay que abrirse para poder recibir inversionistas de todo tipo. Ya, estas sociedades van a permitir que la persona que invierte va a ser solamente responsable por o hasta donde está su inversión, más de eso no. Entonces probablemente una persona tenga su negocio y va a tener inversionistas externos o desconocidos, pero va a tener seguridad de que su idea, su emprendimiento va a surgir. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que esta ley de emprendimiento, a pesar de que bueno, no puede ser a destiempo o a tiempo, pero finalmente ya la tenemos y trae muchas cosas beneficiosas para podernos poner nuestra camiseta de emprendedor e iniciar. Si es que hay alguien que está pasando por una situación de pérdida de trabajo, consideremos que probablemente esta sea una alternativa, ¿ya? Y vamos a ir rápidamente en los aspectos tributarios. No pretendo yo hablarles de cada uno de los aspectos tributarios que hay en el país, pero sí de los beneficios y la importancia que es considerar a la tributación como un miembro más de nuestro negocio, un miembro más de las empresas en el Ecuador. Tal vez es necesario decir que, bueno, actualmente, o como se ha venido trabajando, es como que siempre se ha visto al SRI como un cliente más de las empresas, lo cual no es cierto. El SRI sí se lleva una parte con nuestro impuesto a la renta de nuestras ventas, pero no es un cliente, es una persona hablando en el sentido de que es una entidad a la que hay que cumplir definitivamente, siempre dentro de lo que dice la ley. Entonces nosotros podemos pensar un poco en que el SRI es para quien hay que trabajar, cuando realmente nosotros nos valemos por nuestros clientes. Y eso le va, finalmente, si nosotros nos dedicamos a nuestro negocio a entregarse a nuestros clientes, nos va a traer más ventas y el SRI también va a estar contento porque vamos a tributarle lo suficiente. No tanto nos concentremos en las declaraciones de IVA, los cumplimientos de las retenciones mensuales, sino que siempre hay que tomar en cuenta que el impuesto que más nos cuesta, o lo único que nos cuesta, de hecho, es el impuesto a la renta, porque ese sí es un impuesto que se paga sobre las utilidades de las empresas o sobre las utilidades de las personas, el beneficio que tengan al final de un periodo económico. Entonces, según el SRI, las pymes están clasificadas en microempresas, que son entre 1 y 9 trabajadores con ventas de 300.000. Las pequeñas empresas, que tienen de 10 a 49 trabajadores, con ventas desde 300.000, $1 hasta $1.000.000. Y la mediana empresa, que tiene ventas entre 50 y 199, pero tiene trabajadores entre 50 y 199 y ventas de 1 millón hasta 5 millones. ¿Ya? Esto para tener un poco el marco de cómo el SRI las tiene clasificadas. Notemos que el SRI no necesariamente, o para estas empresas específicamente, tiene beneficios, y esos beneficios son los que vamos a conversar muy brevemente ya mismo. Y es que, por ejemplo, ahorita hay un beneficio en que las microempresas tienen la opción de deducirse una base desgravada. Me pasó un caso que se los voy a comentar. Había una empresa que tenía que pagar $15.000 de impuesto a la renta y los pagó, ¿ya? Pero no, esta empresa, siendo una microempresa, pudo haber usado esta deducción adicional y haber pagado solamente $4.000. ¿Qué pasó? El contador de esta empresa no notó que podía hacer ese uso de ese beneficio y simplemente pagó. Entonces esa empresa obviamente se quedó sin liquidez, porque tuvo que pagar $15.000, que no es lo mismo pagar $15.000 que pagar $4.000, y no estaba incumpliendo la ley. La empresa estaba cumpliendo todos los aspectos legales, deduciéndose un valor adicional, y esa deducción le permitía quedarse con $11.000 en su caja que le podían permitir seguir produciendo. Entonces es muy importante que estos beneficios que están en las leyes los conozcamos y que nuestro contador los conozca para que podamos seguir produciendo de forma beneficiosa para nuestro negocio, sin dejar de un lado el cumplimiento tributario, ¿ya? Aquí les voy a hablar un poco de la planificación tributaria, que consiste en planificar y optimizar el gasto de impuesto a la renta
identificar beneficios estipulados en las leyes, evitar incumplimientos y sanciones y aplicar convenios internacionales para evitar doble tributación. Este último punto es la invitación que ya les había hecho anteriormente sobre que nosotros abramos nuestro mercado para exportar. Notemos que también hay situaciones que tenemos que ver si ya somos exportadores. De alguna forma también podemos usar escudos fiscales que permiten que nosotros no paguemos doble impuesto. Entonces este tipo de cosas también nos ayudan. Ya, definitivamente hay que cumplir con el SDI, pero hay siempre que buscar los beneficios. En la siguiente lámina les voy a mostrar, bueno, primero les voy a mostrar dónde están los beneficios. Estos beneficios, ¿dónde se los encuentran? La ley tributaria, el ley de régimen tributario, el reglamento de aplicación de esta ley de régimen tributario, la ley de reactivación económica, la ley de fomento productivo y el código de la producción, por ejemplo, son leyes que tienen beneficios que ayudan a las empresas a tributar menos, ya sea porque eres una nueva empresa, ya sea que tienes una producción amigable con el medio ambiente o porque finalmente le das beneficios a tus empleados que ayudan a que puedas deducirte de ese beneficio que le das a tus empleados de tus impuestos. Por ejemplo, hay un inciso donde si una empresa asegura o le ofrece un seguro, le otorga un seguro privado a todos sus colaboradores, esa empresa puede deducirse todo lo que gaste en ese seguro más, o sea, el doble de lo que haya gastado, se lo puede deducir de ese impuesto. Entonces todos estos beneficios es bueno conocerlos y es bueno manejarlos. Por ejemplo, este es un caso real. Aquí en el formulario de dónde están, el formulario de declaración de impuesto a la renta, en la parte de las diferencias permanentes o diferencias temporarias, aparecen estos beneficios, que probablemente muchos lo pasaron de largo, pero aquí hay una serie de deducciones. Mire, deducción adicional del 100% de las remuneraciones y beneficios sociales por incremento de empleos. Por acá, deducción adicional del 150% de las remuneraciones y beneficios sociales por pagos a migrantes mayores de 40 años. Entonces, todo este tipo de deducciones, todas las empresas que cumplan con los requisitos pueden acceder y pueden deducirse del impuesto a la renta. Que les reitero, el impuesto a la renta es el impuesto que realmente le cuesta a las empresas, ¿no? Entonces, con esto los invito a que siempre analicemos que por más que sí, hay que cumplir con los impuestos, pero hay también beneficios a que las empresas y las personas naturales, sean obligadas o no obligadas a llevar contabilidad, podemos acceder, ¿ya? Finalmente, esto es para ya empezar un poco el preámbulo, porque ya mañana vamos a hablar más de finanzas, ya como que un poco más teórico, los cambios que se están viendo por las empresas. Como les comentaba en un principio, el futuro no es la continuación del pasado, ¿ya? Y hay que construir una cultura que sostenga la estrategia, ¿ya? La cultura empresarial, aquí en este cuadro de aquí me lo mostró, ahí se me fue el nombre ahorita de la persona con quien conversábamos de este cuadro, pero las personas aquí están las empresas que tienen más cultura empresarial y más estrategia, asimismo acá las que tienen más cultura empresarial y menos estrategia, acá las que tienen más estrategia y menos cultura empresarial, y aquí las que tienen menos cultura empresarial y menos estrategia. Cada una de estas empresas, también asimismo ustedes tienen que situar en qué empresa están y cuáles serían las acciones que hay que tomar para esto. Entonces, finalmente, si tenemos más estrategia o menos estrategia, esto nos dará a ver qué es lo que debemos hacer para poder nosotros resolver, porque una empresa que está en esta parte, que está en rojo, ya tiene que ver de qué manera pasa ya formar una cultura y formar una estrategia que sea sólida y que le permita a la empresa seguir adelante, pues, ¿no? Bueno, quisiera agradecerles su presencia aquí. Este fue el programa de reactivación económica. Vamos a responder las preguntas que tengamos. Voy a revisar un rato el celular para poder responder las preguntas que tengamos y poderlas ayudarlos con las preguntas que tengan, ¿sí?